Ya le vamos a saludar al doctor del Puerto y también contarles que el próximo 14 de noviembre es el Día Mundial de la Concienciación sobre la diabetes y también de lucha contra la obesidad. Así que el doctor Federico del Puerto está con nosotros. Él es educador, médico, educador de la diabetes. Bienvenido. Muy buenos días. Recordemos que estamos entrando en el mes azul. No solamente recordar a la próstata, pero también vamos a recordar al mes de la concienciación sobre la diabetes. Entonces, es un día maravilloso hoy. Hermoso. Bienvenido. Doctor, te veo más esbelto. Y bueno, lo que pasa es que hay que empezar con el agua, la actividad física, la reducción de los hidratos de carbono, o sea, tantas cosas. Claro. ¿Utilizaste este medicamento o no? Llama? ¿Qué es? Contanos, ¿y hace cuánto hay acá? ¿Cómo se aplica? Bueno, vamos a recordar que existen muchísimos medicamentos para la reducción de peso, pero no podemos hacer milagros. Si no hacemos un plan de alimentación o un plan de nutrición bajo especialistas, si no empezamos con la hidratación generosa, si no hacemos lo que está realmente establecido, entonces difícilmente encontremos soluciones mágicas. Entonces, si seguimos haciendo las mismas cosas, tendremos los mismos resultados. Entonces, la producción me dice, vamos a hablar de una insulina que está de moda y que mucha gente está utilizando. Sí. Y realmente no es una insulina la que vamos a hablar el día de hoy, sino vamos a hablar lo contrario. O sea, es lo contrario a la insulina. ¿Qué es? Te queremos saber. Es un GLP-1. O sea, una agonista de GLP-1. Traducción. ¿Qué sería GLP-1? Parece modelo de un auto. ¿Verdad que sí? Para nosotros los cristianos que no estudiamos medicina, ¿qué es lo que es eso? Son hormonas sintéticas que el cuerpecito latino a nivel intestinal las produce. Entonces, ¿qué sucede al aplicarnos por vía subcutánea esta molécula? O sea, en el tejido celular subcutáneo graso, por eso dicen que es una insulina, porque se aplica de forma inyectable. Lo que hace es enlentecer el tránsito intestinal, entonces da un reflejo de saciedad constante, entonces evitamos el exceso de consumo de alimentos constantemente, entonces logramos la reducción de peso de forma más fisiológica. Y si le acompañamos a ello la hidratación, dieta, el plan nutricional, ideas positivas. ¿Cómo se llama? Y esto se aplica, no es una pastilla, se aplica subcutáneo. Así como la inyeccióncita, sí. Lo de la... Tenemos en el país una molécula que se llama liraglutide. No voy a decir marca, pero se llama liraglutide y es de aplicación diaria. Ahora bien, existe otra molécula que es de aplicación semanal que se llama semaglutide y que lo traemos de países limítrofes, ¿verdad? Ajá. Entonces, la reducción del peso se va logrando paulatinamente y es más, las guías tanto americanas como europeas hablan como el tratamiento de primera elección en diabetes. ¿Por qué? Porque la diabetes y la obesidad siempre están muy relacionadas porque generalmente en diabetes tipo 2 provocamos el aumento de la glucosa debido a el exceso de hidratos de carbono, el sedentarismo, hábitos tóxicos, entre otras causas multifactoriales que van a lograr que eleven los niveles de glucosa. Entonces, pregúntenme. No, esto no es para quemar grasa localizadamente, ¿verdad? Porque hay una inyeccioncita también creo que están aplicando para quemar grasas localizadas. No. Esto trabaja a nivel intestinal. ¿Esto qué significa? Le informa, una vez administrada la molécula, llega la información a nivel hipotalámico, llega al comandante, ¿verdad? Sí. Y le dice que está satisfecho, que está lleno. Ya no más comida. Exactamente. Doc, una pregunta, dos preguntas, miles de preguntas. Doc, antes que nada, ¿hay efectos adversos? ¿Todos somos pasibles de esta hormona o no? ¿Las embarazadas pueden inyectarse esto? No. Las embarazadas no deben de inyectarse estas moléculas que son GLP-1, o sea, agonistas de GLP-1. Hay que tener en cuenta que el tratamiento es individualizado y debe ser prescrito por un profesional médico, diabetólogo, endocrinólogo o quien tenga el manejo correspondiente de la molécula. Es verdad que van a existir síntomas asociados: náusea, mareo, vómito, sensación de repletez, dispepsias, eructos, o sea, un dolor abdominal, o sea, muchísimos efectos adversos, porque yo la he bautizado como cerebro goloso, sistema digestivo perezoso. ¿Por qué? Porque yo quiero comer, ¿verdad? Pero mi sistema digestivo está lento.
Entonces, ¿qué sucede? Estas moléculas te educan o te llevan a la urgencia. ¿Por qué? Porque me como la misma cantidad que estaba acostumbrado a consumir y entonces voy a tener el reflejo nauseoso. Inclusive puedo llegar a la emesis, puedo llegar al vómito. Entonces, ¿qué sucede? Hay que disminuir las porciones en la alimentación y de esa forma se va logrando la reducción de peso progresivamente. O sea, hay que respetar los horarios de comidas. No eso de desayuno, media mañana, almuerzo, media tarde, cena, colación. O sea, no. ¿vos sentís que se achica tu estómago? Es casi como esa operación que se hace de la reducción. Porque vos tenés la sensación de saciedad. Sí, muchas veces podemos compararlos con estas cirugías, ¿verdad? Más bien con el balón y demás. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que en esta situación se enlentece el tránsito intestinal. O sea, al guaraní, como dicen los pacientes, entonces, ¿qué sucede? Están con el desayuno hasta acá, Lleno el almuerzo siempre. hasta acá. Entonces, ¿qué sucede? Evitan, los que son austeros, evitan comer más de la cuenta o pasarse el turno. Uno puede tener esa hormona de forma natural, porque yo siempre casi como y después muchas horas recién tengo hambre. Qué excelente pregunta, Sani. ¿Sabes qué? Esta hormona es una hormona sintética, o sea que esta hormona sí está dentro de nuestro organismo a nivel intestinal. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo la estimulamos? Sí. Entonces, ¿qué pasa con el tratamiento de agonistas GLP-1? Logramos nosotros brindarle mayor cantidad de esta hormona para que justamente aumente el efecto de plenitud, de saciedad, de repletez, para evitar que el tránsito intestinal sea un poquito, para lograr que el tránsito intestinal sea más lento y por esa razón se vaya logrando el peso y el cuerpo se ve obligado a utilizar otros precursores para lograr glucosa y poder hacer todas las actividades. O sea, cuando uno come de más, ¿qué sucede? Estos alimentos, o sea, estos metabolitos se van y se guardan. ¿Y dónde se van a guardar? En la alacena, ¿verdad? ¿Cuál es la alacena? La masa abdominal, Sí, ¿verdad? todo directo a la Por panza. eso muchas veces tenemos brazos pequeños, pancita prolongada, entonces se está guardando la grasa en el centro. Y a esto es lo que me refiero. Cuando utilizamos esta molécula, yo dejo de comer de más, y entonces utilizo la grasa que tengo en la alacena Y esa para se va convertirla en energía. en glucosa y convertirla en energía. Y ahí de esa manera vamos quemando entonces. O Oxidando, Claro. ¿Y vamos quiénes son oxidando. los médicos que recetan esto? ¿Son los clínicos? ¿Son los diabetólogos? ¿A quién hay que ir? Generalmente diabetología y endocrinología son los que recetan estas moléculas. Doctor, ¿y qué pasa cuando dejas de consumir esto? ¿Volvés a tu misma hambre de siempre o ya se queda Ya tipo se en el educa. cerebro, ya se educa o ya me... ¿Cómo sería? Yo creo que la educación alimentaria lleva mucho tiempo. ¿Por qué? Porque, a tu pregunta, Sí. ¿permanece o no los efectos pleiotrópicos posterior al abandono de la molécula? Sí, puede quedarse alrededor de un mes, 2 meses, te lo digo de forma clínica, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa cuando yo dejo de comer? Esta es una bolsa, a ver, una bolsa, imaginemos una bolsa, Sí. ¿verdad? Cada vez que yo como un plato y está tan rico estaba la comida, ¿verdad? Que me como otro medio plato. Esta bolsa del estómago se llama bolsa gástrica. Entonces, cuando yo me como de más, aumenta. Mañana no me voy a saciar con un plato, me voy a saciar con un plato y medio y un poquito más. Entonces, cuando yo empiezo a modificar estos hábitos, la bolsa gástrica disminuye. Entonces, los efectos pleiotrópicos a cuales te refieres significan que sí, efectivamente va a permanecer un tiempo posterior, a no ser que empiecen de vuelta los abusos con el exceso de alimentos que vamos Depende llevando. de nosotros entonces. Exactamente, depende. Doctor, tus redes, por favor, porque explotan nuestras redes.